Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nosotros no somos las personas que directamente vamos a entablar la conversación. Yo me voy a quedar también en la mesa. Nos presentamos un momento y damos también un cierto sentido a por qué hemos convocado el acto y en qué se enmarca también esta reflexión compartida o poner ciertas ideas encima de la mesa con esta convocatoria acerca de los propósitos y despropósitos en torno al trabajo o al no trabajo, a la política o a la no política en relación a la acogida y al trabajo también socioeducativo con aquellos chicos y aquellas chicas que han decidido en un momento dado cruzar una frontera y traspasar hacia un lugar, sobre todo de la incertidumbre. Como veis en el título, eso está siglado, es un mal de época, ¿no? Se siglan incluso hasta los sujetos y eso produce unos ciertos efectos. La idea o el objetivo principal de hoy era que incluso podamos romper algo de eso y poner en duda ciertas cuestiones de los elementos, de las acciones, de las políticas que se están llevando a cabo alrededor de estos chicos y de estas chicas. A mi derecha está Lourdes Menacho, ella es la presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y de Educadores Sociales. Yo soy Segundo Moyano, soy el director, el coordinador del grado de Educación Social de la Universitat Oberta de Cataluña y nuestros caminos se cruzaron, ¿no? En el 2017 propusimos la posibilidad de empezar a hacer una serie que tuviera que ver con un coloquio, con una conversación, con poder parar algo de, a veces de una demanda continua de urgencia y de inmediatez en nuestro campo para ver si podíamos parar, sentarnos, discutir, conversar, en algún punto ofrecer algo de una circulación de la palabra diferente en torno a temas que nos convocaban de manera directa, en este caso sobre todo vinculados al campo de la educación social, desde el lugar de lo profesional, desde el lugar de lo académico, pero también de lo académico profesional, de lo teórico práctico, de ese lugar a veces, digamos, híbrido, que en realidad es en el que habitualmente nos movemos. Y dijimos, ¿por qué no intentar que esa serie crezca? Lo probamos en 2017, lo hicimos en Sevilla sobre el futuro de la profesión, las controversias alrededor de la propia profesión de educador social y, bueno, y la serie pues ha tenido un poco ya más de seguimiento y ahora en 2018 hemos dicho vamos a proponer otro coloquio y esta vez no ha sido en Sevilla, sino que ha sido en Almería. Para nosotros es un placer, para mí particularmente, incluso me he encontrado con alguna estudiante, por ahí está Ana Belén, que hoy me ha hecho tener un subidón espectacular cuando uno es profesor de una cosa que le llaman, ¿verdad?, educación social, ¿no? Y cuando consigue transmitir algo del deseo de educar, del deseo del propio campo, piensas, ya está, ese es el trabajo, eso es, esa es esa cosa que hace un clic, ¿no? Bien, no podía por menos que hoy decirlo porque yo sigo aún con el subidón. Bueno, ahora le paso la palabra a Lourdes. Nuestra idea es que esta serie, y ahora incluso hablaba con mi compañera de la Universidad de Almería, que pudiéramos hacerlo, digamos, más adelante también de manera conjunta. Creo que estamos todos un poco en el mismo barco y hay que ver cómo eso lo podemos ir armando, de qué manera podemos ir buscando complicidades un poco entre todos para seguir discutiendo y para seguir poniendo en aprietos a quien tiene que estar en aprietos, pero también intentar buscar algunas respuestas, no la solución, porque no la tenemos, pero sí algunas respuestas o al menos armar algunas preguntas que pongan en duda nuestras propias prácticas, ¿de acuerdo? Nada, en nombre de la Universitat Oberta de Cataluña, en nombre del grado de Educación Social, de los profesores y profesoras que estamos allí, de los estudiantes, por supuesto, y de los futuros graduados, para nosotros es un placer estar aquí en Almería y poder dedicar un tiempo a esto que os venía comentando, de poder conversar y poder hablar sobre esta temática. Lourdes. Bueno, pues buenas tardes y lo primero agradeceros vuestra presencia porque es cierto que yo soy de Cádiz y la gente de Andalucía que vivimos en los extremos siempre somos los que más nos movemos, ¿no? Entonces también hay que hacer un esfuerzo por ir a los extremos a veces, no los extremos a nivel de posicionamiento de pensamiento, sino a nivel de geografía, ¿no? Es difícil a veces convencer a ciertas entidades que tenemos que desplazarnos para oír y ver.
y creo que para hablar del tema de los MENAs en Andalucía había que estar en Cádiz o en Almería, o quizás en Granada a lo mejor, o un poquito en Málaga. ¿Por qué? Porque son las zonas que hemos recibido y hemos acogido, y que cuando vemos las personas que llegan, cuando vemos las personas que mueren en nuestras costas, inevitablemente nos sensibilizamos más, porque vemos la problemática o la situación de otra forma. Yo estoy aquí no como consejo, aunque ahora me toca la responsabilidad. Andalucía hemos sido atrevidas en nuestra Junta de Gobierno y hemos asumido la presidencia, pero estoy aquí como el Colegio de Andalucía. El Colegio de Andalucía es muy grande y además tenemos el encargo de llevar Melilla y Ceuta, entonces somos más grandes todavía. Nos planteamos este trabajo y me encanta que nuestra compañera Monia, coordinadora de títulos de grado y con mucho orgullo educadora social, que eso se da en pocas ocasiones, tener coordinadores y coordinadoras de grado que hayan estado en la profesión, porque todo es distinto y somos pocos, también segundo, porque es cierto que nos hacen falta espacios de alianza, de pensar, reflexionar y plantear, como dice segundo, propuestas a las situaciones injustas que viven las personas, ¿no? La educación social, yo siempre digo que es una profesión resiliente, que crecemos en las adversidades, pero igual que con las personas con las que trabajamos, ¿no? No es que seamos mejores ni peores. Las personas con las que trabajamos pues viven situaciones complicadas, que en esas situaciones complicadas se sobreponen a la situación, salen de la misma, y nosotros somos pues acompañantes de esas situaciones y a la vez nos hacemos fuertes como profesión. Dicho esto, el primero lo hicimos en Sevilla y había la cuarta parte de lo que hay en esta sala, por lo tanto, felicidades Almería. Nuestra compañera Reme, que es la vicepresidenta, está en La Loja trabajando porque la educación social no hay mucho trabajo y no da para mucho. Y por aquí no sé dónde está nuestra compañera que va a Fabiola, que va a coordinar un poco, que es la delegada provincial, y también destacar compañeros que ha habido antes Junta de Gobierno, como Ángel Márquez, Lola Beiguela y nuestra querida vicepresidenta histórica, Isabel Pilar, porque una de las provincias que tuvo más repercusión y más empujó para que la educación social saliera en Andalucía fue Almería, Cádiz, Málaga y Córdoba. Todas no empujaron igual. Entonces, eso se ha notado en que aquí también haya un título de grado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nuestra carrera existe para poder un poco afrontar y plantear reflexiones sobre lo que ocurre en el mundo. Dicho esto, hoy nos toca debatir sobre los MENAs, aunque nos digan en Facebook, MENAs no, menores en desprotección. Bueno, menores no acompañados, como dice la ley. Menores alejados de sus padres que no los han podido acompañar en el trayecto de cruzar el estrecho, lo que queramos. Lo cierto es que son personas menores de edad en una situación de desprotección a la que como administración, como ciudadanía y como profesiones tenemos que a ver qué hacemos. Entonces, dicho esto, pues gracias y que la profesión os necesita y que tenemos que hacer alianzas para continuar. Ya está. Bueno, pues buenas tardes. Como segundo ya se ha autopresentado y eso, pues vamos a pasar a presentar al resto de ponentes. A la derecha de segundo tenemos a Juan Manuel Ramos Espejo, que trabaja en el área de intervención comunitaria de Granada Acoge y forma parte también de la Junta de Gobierno de la Federación Andalucía Acoge. Es educador social y pedagogo y desde el año 2002 ha trabajado en actividades socioeducativas en pro de la participación social y juvenil. En el 2010 comenzó su trabajo con menores en protección, siguiendo con un proyecto de voluntariado europeo en la asociación Alzheimer de Tánger. Ha realizado algún trabajo de investigación sobre la realidad de los menores migrantes sin referentes familiares y jóvenes tutelados en Andalucía Acoge. Y aquí a mi lado pues tenemos a Salah Riyad, sí. O así, que es educador social también y profesor de lengua árabe. Trabaja desde 2001 como subdirector y coordinador en El Saltador, en la asociación AFINSA,
y ha realizado diferentes ponencias en el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía y en diferentes centros de acogida inmediata, sobre temas como la intervención de menores recién llegados y las características del menor marroquí. Bueno, y yo también me he presentado por ahí, o sea que yo soy Fabiola, soy educadora social también y soy la delegada provincial del colegio en Almería. Y bueno, desarrollo mi trabajo en justicia juvenil, en un grupo educativo de convivencia con menores que tienen delitos de violencia filioparental. Queremos que esto sea algo, aunque ellos tienen muchas cosas que contarnos, también queremos que vosotros nos planteéis las dudas que tengáis, incluso que hagáis las aportaciones que consideréis que os apetezca hacer con total libertad. Vamos a comenzar hablando de cuál es la situación actual en Andalucía para los menores extranjeros no acompañados y también de los profesionales que atienden a estos menores en los diferentes dispositivos donde están. Bueno, pues la situación de los menores, a nosotros nos gusta más, digamos, los menores migrantes sin referentes familiares, ¿no? Porque el estigma y la carga que lleva la propia palabra MENA, que deshumaniza en muchas ocasiones el englobarlo todo en un colectivo, bajo esa etiqueta, pues preferimos llamar menores migrantes sin referentes familiares aquí, porque sí que están acompañados de una historia y de toda una carga que traen desde sus países de origen que hay que contemplarla en su totalidad, ¿no? Hablar de la situación actual de estos menores es muy complejo, en realidad, desmarcarlo, porque es muy diversa. Lo que sí que estamos viendo es ante el aumento de llegadas de menores que está habiendo, cómo se ha digamos, bajado mucho la calidad en la atención a estos menores, ¿no? O sea, tenemos una realidad muy amplia desde los propios menores que no se detectan una vez que llegan, porque una vez que llegan a costa, muchas veces se pregunta en grandes grupos quiénes son menores, y hay muchos menores, por ejemplo, que llegan y prefieren pasar por adultos y por mucha cara de niño que tengan algunos y algunas, no se le hace una prueba para saber si son menores, que ahí, por ejemplo, tenemos un peligro bastante importante ante la trata, ¿no? Ante posibles menores víctimas de trata que no se detectan. A luego los menores que sí entran en los centros de protección y dependiendo del centro que le toque, pues tienen una calidad en la atención u otra, ¿no? Nosotros estamos viviendo situaciones en las asociaciones de Andalucía Coge, que nosotros somos asociaciones que no ninguna gestiona ningún centro de protección, son asociaciones que atienden a personas migrantes en general y que desarrollan también otros programas para toda la comunidad, de intervención comunitaria, de trabajo socioeducativo con menores y con jóvenes. Y sí veníamos detectando desde hace varios años que empezaban a llegar muchos chavales jóvenes tutelados que no tenían ningún recurso pidiendo ayuda a las asociaciones. Pero desde hace 2 o 3 años también nos llegan muchos menores y profesionales solicitando ayuda por la situación en la que tienen, desde muchos centros que no se les llega a tramitar en la declaración de desamparo, no lo llegan a tutelar, no se les documenta, menores que pasan meses en centros sin estar escolarizados, en fin, una serie de deficiencias por las que algunos, de hecho, prefieren no estar en el centro y se escapan, ¿no? Y, en definitiva, son una problemática muy amplia. También nos llegan muchos menores que le han hecho la prueba y lo han decretado como mayores de edad. Y el proceso, hasta que se demuestra que son menores de edad, es muy arduo, ¿no? De hasta que consiguen la documentación de su país de origen, que acredita que son menores de edad, que se revoca el recurso que la declara como mayor de edad, pues es un proceso bastante engorroso con el que nos encontramos. Y mientras tanto, pues esos menores que son declarados como mayores están en un limbo, porque están muchos de ellos en situación de calle y que además tampoco pueden entrar en recursos para mayores de edad una vez que tienen la documentación que dice que son menores. Porque un recurso, por ejemplo, para personas sin hogar, para adultos, no va a aceptar en su recurso a uno que tenía documentación
que es menor de edad, ¿no? En fin, es un poco lo que nosotros nos encontramos. Ahora podemos seguir hablando. Si quieren. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Pues nada, la situación tanto en Granada, como me ha comentado mi compañero, como en Almería es similar. Entonces, todo el mundo sabe eso, mis compañeros que están en esto como Ima, como Carmen Liva. Voy a destacar algunos puntos importantes relacionados con mi campo de trabajo desde el Centro del Saltador Asociación Afinsa, que es cierto lo que me dijo mi compañero, que casi todo es igual, porque normalmente desde casi el perfil ha cambiado, la situación ha cambiado totalmente. Estamos acostumbrados desde muchísimos años de recibir chicos que proceden desde Marruecos, desde Algeria, desde África, poco, y siempre llegan pateras de manera puntual, digamos una semana, 2 semanas, un mes, 2000. Pero últimamente lo que está pasando en estos últimos años que es un desborde total, donde tenemos que pararnos y tenemos que estudiar si hay soluciones, si hay recursos, si hay eso, porque la situación de verdad, la situación desborde total. Infrahumana. Desde el Centro de Protección de Menores y las asociaciones que trabajan con el servicio de protección, estamos intentando el máximo que podemos para entender la situación, la necesidad de esos chicos que están en situación de desamparo, pero la llegada masiva de pateras es que se queda insuficiente los recursos. Este año normalmente 600 personas han perdido la vida en el mar, en el estrecho. La situación de Libia, la guerra civil de Libia, la llegada masiva desde países como Nigeria, como Mali, como Costa de Marfil, como Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, lo que suele llegar últimamente es una llegada masiva. Tenemos chicos de 8 años, de 10 años, de 12 años, que la situación es que la verdad es desagradable eso. Lo único que sí estamos intentando el máximo que podemos para entender la situación de todos. Los recursos, sí es cierto, los recursos son pocos. Todo el mundo sabe eso desde el Servicio de Protección de Menores, las autoridades y todo. Hoy, la verdad que agradezco lo que ha convocado este encuentro porque lo que queremos destacar puntos importantes. La validez de la prueba simétrica, lo que dice mi compañero, con muchísimos chicos que recibieron son los centros de menores son mayores de edad, pero según la prueba simétrica tiene 17, 16, 17, 14, pero la realidad tiene 22, 23 años, no debe estar en un centro de menores, incluso un peligro para uno que tiene 8 años. Y no tenemos espacio físico para meter uno de 22 años con uno de 8 años. ¿Por qué? Porque las plazas limitadas. Hemos activado, que la Junta de Andalucía ha activado un montón como decimos, que no estamos hablando de plan de emergencia, son acogida inmediata, mejor dicho, acogida inmediata, pero se queda corto porque la llegada supera todo lo que han ofrecido. Últimamente van a activar un plan de emergencia o de 150 plazas en Cádiz también, porque eso no tiene fin. Entonces se trata de solucionar el problema, de buscar soluciones, de buscar recursos y incluso nosotros desde los centros y entidades se quedan, no tenemos autoridades ni el servicio para frenar la llegada masiva. Entonces viene este encuentro para buscar soluciones, para plantear ideas y cualquier pregunta que tiene usted estamos puestos para responder desde nuestro campo de trabajo. Gracias. Bueno, en realidad el hecho de que estén llegando más o menos creo que debe quedar en un segundo plano porque hay diferentes circunstancias que hacen que en ciertas épocas vengan más o vengan menos. Lo que es cierto es que Andalucía lleva 30 años, al ser la frontera sur de Europa, lleva 30 años recibiendo a menores que vienen solos. Entonces, no es una realidad nueva como para que en un momento dado que hay un repunte de llegada de menores se vea tan desbordada, que creemos que la Junta de Andalucía debería de tener un plan de previsión de urgencia ante esta posibilidad, porque, como digo, nosotros desde Andalucía Acoge la primera vez que se atendió a un menor con estas características fue en el año 93, en Algeciras. El primer año en el que estuvo un centro de protección de menores saturado fue en el año 96, en Algeciras también, fue el Cobre.
Es decir, no es una realidad nueva como para que se esté lanzando continuamente el mensaje de que ha sido una cuestión de sorpresa, de que no se ha podido prever, que no hay recursos suficientes, porque recursos suficientes puede haberlo. La cuestión es si queremos abordar realmente, nos creemos que la infancia tiene que ser protegida de manera eficiente o no. O sea, porque la solución no puede ser crear planes de emergencia creando centros de 100 plazas, de 70 plazas, en la que no hemos cargado literalmente la ideología de entender que los centros de protección tienen que tener una estructura lo más familiar posible y de ahí que se favorecieran centros de 6 o 8 plazas o 12 como mucho. Eso de repente no lo cargamos y hacemos centros, megacentros de 100 plazas en la que evidentemente la atención individualizada a los menores pues es muy deficiente, ¿no? Entonces, la cuestión está ahí, en qué recursos se quieren poner para realmente hacer efectiva esa atención a la infancia, porque todo lo que vayamos haciendo mal va en detrimento de estos chavales y por consecuencia de toda la sociedad. O sea, un chaval cuando sale después de haber estado X tiempo en un centro de protección, sale sin documentar lo que supone estar sin documentación, que es vivir absolutamente en la clandestinidad y en la exclusión, cuando no se le ha dotado de herramientas suficientes para ser autónomo, cuando ni siquiera ha aprendido bien el idioma, el español, pues son una serie de deficiencias que deberían de atajarse mucho antes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del español, el aprendizaje del idioma es una cuestión que de toda la vida se ha derivado a terceras entidades que desde el voluntariado ofrecen clases de español a estos menores, cuando esto es una realidad que, como digo, lleva 30 años, que ya se podían haber creado los mecanismos oportunos para que hubiese un refuerzo de la aula tal o otras figuras de aprendizaje del idioma español dentro del propio sistema educativo y que los menores, una vez que vayan a la escuela, tengan ese refuerzo del idioma, ¿no? Entonces, ahí está claro que hay una dejación de funciones de querer hacerlo de otra forma, ¿no? Voy a aportar una cosilla porque vamos a enlazar con otra de las temáticas que queríamos tratar, que era el tema de los recursos de los que disponemos, porque, como bien decís, la situación, o sea, Andalucía está recibiendo, bueno, Andalucía y otras comunidades autónomas están recibiendo menores extranjeros desde hace muchos años, no es una situación nueva, así que ahora, pues como hablamos, hay un repunte, pero sí que planteábamos, vosotros que estáis dentro de las organizaciones, en todo este tiempo que ya se va viendo que hay un aumento, tanto en menores como en mayores, pero en menores estamos tratando hoy, ¿qué mecanismos en marcha está poniendo la Junta de Andalucía? ¿Qué recursos se están utilizando? Porque además sabemos que en los años anteriores que hemos pasado de crisis económica, los recursos económicos mayoritariamente han disminuido, además los recursos que han recibido las entidades. Entonces, realmente, ¿qué medios y qué recursos está poniendo la Administración pública para garantizar que se da una cobertura de las necesidades de estos menores y que los centros se adecúan a lo que la legislación vigente dice en cuanto a menores en general? Que no, se parece que se hace una diferenciación entre menor nacional y menor extranjero cuando realmente no debería ser así. ¿Puedo decir una pequeña... Perdón. En relación a esto de los recursos, lo digo porque me parece importante, antes de entrar en el detalle de cuál es la situación, porque estoy totalmente de acuerdo, Sala lo has dicho y Juanma creo que también, al final uno se da cuenta, y creo que es interesante poder intercambiar eso, porque al final uno se da cuenta de que en muchos lugares está pasando lo mismo. Lo mismo, idénticamente, de la misma manera. Tendrá matices que tengan que ver, digamos, con ciertas cuestiones que tengan que ver con la edad, con la situación o con alguna cuestión, pero en realidad es muy parecido. Y eso creo que es importante para poder atajar una de las cuestiones que a mí me parece, igual voy a ser muy políticamente incorrecto, pero la verdad es que me da igual ya. Este año cumplió 50 años y se acabó. Y además, si alguien al salir dice que lo he dicho yo, mentiré, aunque esté grabado, y le diré que no decía lo correcto. No, pero ahora en serio, ¿a qué me voy a referir? Es cierto que es importante el tema de los recursos. Quiero que eso quede por delante, ¿no? Es importante el tema de los recursos, pero creo que en esta problemática
y valga la redundancia, problematizando esta cuestión, me parece que no es una cuestión solo de recursos. Es una cuestión de políticas públicas errantes absolutamente, desorientadas completamente, en tomar a cargo algo que parece que no le toca. Y creo que eso es importante para delimitar luego las cuestiones de qué recursos se le da. Lo digo porque en algunos aspectos hay recursos para eso, que no serán suficientes, que no son los adecuados, pero es que muchas veces no están ni bien planteados. Es decir, cuando digo errante me refiero a que, y ahora sí que, si me permitís, en el caso catalán, hace 2 años dormían chicos en los juzgados de Barcelona, dormían chicos que venían de Almería, seguramente, de Granada, de Cádiz, evidentemente sobre todo venían de Marruecos y de Argelia. ¿Sí? Algunos pasando por el pasadizo de Libia, con todo lo que supone eso, y otros no, otros directamente desde el estrecho, ¿no? Entonces, hace 2 años, ¿hay tiempo para sentarse y plantear algo de una política? Y cuando digo una política, no me refiero a una respuesta a una alarma social, que es lo que parece que como ciudadanía también nos estamos acostumbrando. Hace 2 semanas, no, 3 semanas, si no recuerdo mal, salió un anuncio en el periódico de Cataluña en el que se planteaba la siguiente noticia, tal cual. Menas, así, ¿no? Clac. Menas, lo primero, Menas asaltan y violan a una mujer en la entrada del metro de Santa Coloma de Gramenet. ¡Pam! Ahí está. ¿Eso es lo que tiene que activar unas políticas públicas? Yo creo que aquí estamos de acuerdo en que eso no activa unas políticas públicas. Eso activa otra cosa. Una respuesta a lo que sea desde el punto de vista de la justicia, del delito, de lo que sea, ¿sí? Pero no activa políticas que tengan que ver con la acogida, con la atención, con la educación, con la enseñanza de la lengua, como algo que no tiene que ver con una cuestión de integración. Matemos ya el tema de la integración. Es una cuestión de derecho. Y no pasarlo por la cuestión de los derechos humanos, sino pasarlo por otro lado, o de los derechos de la infancia, o de los derechos sociales. Por lo tanto, reivindicar recursos, sí, totalmente de acuerdo. Pero sobre todo poner encima de la mesa lo que los compañeros yo creo que han dicho muy bien, y es: hay que poder pensar unas políticas claras, vinculadas no solo a políticas sociales, sino a políticas educativas, a políticas de migración, a políticas de acogida, a políticas incluso de reagrupamiento, lo que sea, pero que eso tenga una cierta orientación, para que luego uno esté de acuerdo o no, para que uno luego diga, bueno, estas políticas creo que no son las más adecuadas, creo que cometen tal, hay fuga, pero por lo menos una cierta orientación. Yo particularmente, desde una humilde opinión particular mía, única, creo que si ahora algo falta en la atención a estos chicos, son unas políticas. Unas políticas en el sentido de una cierta orientación sobre incluso preguntarse, porque las políticas de base lo que tendrían que poder preguntarse es: ¿por qué hay chicos con 14 o con 15 años que desean dejar el lugar propio y se aventuran a cruzar un lugar en el que pueden morir y llegar a un lugar en el que no saben exactamente qué va a pasar? Y ahí es donde se inicia una política, porque ahí es donde uno puede armar algo de una respuesta. Es decir, se arma una pregunta inicial, una pregunta para pensar, una pregunta incluso para decir: ¿yo sería capaz con 14 años de agarrar 4 bártulos, pagar a no sé quién para que me cruzara no sé cuánto y llegar a un lugar que no conozco a nadie? A partir de ahí, pensemos qué es lo que hace. Es decir, perdonar la expresión, hoy se iba a decir que no iba a ser políticamente correcto, pero estos chicos no han venido aquí a joder, no han venido aquí a fastidiar, han venido a algo. Luego compartiremos si es lo que más... Posiblemente los que han venido y han violado a esta mujer a lo mejor no han venido con la orientación más adecuada. Sí, bueno, sí, estos chicos. Pero es que hay otros que no son menas, que me parece horrible. Yo lo comparto, ¿eh? Y está bien, pero hay que ponerle el nombre ahí para luego ver cómo se deconstruye todo eso. Recordemos que hace unos años no eran menas, eran meinas. Menores extranjeros, indocumentados, no acompañados. Que yo cuando lo trabajábamos en clase o con equipos educativos decíamos: hostia, lo tienen todo. Le falta que al final le pongan una N, ¿no? Y negros.
¿no? Para marcar todo, ¿no? Lo que Sala decía, como esta cuestión del estigma. Un estigma que produce efecto, porque el lenguaje, nos guste o no nos guste, produce discurso y un discurso produce efectos. Y cuando nos acostumbremos a los menas, ya los acabamos sustantivando, ¿no? Los menas, los inmigrantes, los verdes, los rojos, los azules, los gays, los no sé qué, los. Al final, ese no es el problema. El problema es, tenemos una orientación, tenemos algo para que luego haya respuestas socioeducativas, haya respuestas desde lo profesional, en las propias prácticas. Yo entiendo a los compañeros, si hay aquí alguno, que estén trabajando, por ejemplo, en un centro de acogida de primera urgencia, por ejemplo. Entiendo, porque ¿cuál es el encargo? ¿El encargo cuál es? Edúquenlo. Si pensamos que el encargo que nos hace ahora mismo el Estado es educar, perdonar, sigo siendo políticamente incorrecto, es que somos unos ingenuos, porque ese no es el encargo. Otra cosa es que nosotros, como profesionales, tomemos ese encargo, lo decodifiquemos y veamos si somos capaces de dar una respuesta social, educativa, cultural, ¿no? Perdonar, pero es que lo del tema del recurso creo que es algo que hay que reivindicar y hay que poner encima de la mesa. Oye, nunca hay dinero suficiente para tratar cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos sociales, con la ciudadanía, y menos, o la infancia. La semana pasada fue 20 de noviembre. Aquí en este país el 20 de noviembre ya pasa más como cuando murió Franco o cuando murió Primo de Rivera que el día de la Declaración de los Derechos de la Infancia. Bien, pues eso nos dice cosas también de nuestro país, ¿no? Me permite destacar un punto, agradezco a mi compañero porque ha destacado un punto muy importante que yo personalmente, mi punto de vista, porque ha destacado lo que es para nosotros importante. Primero, encuentros para solucionar problemas de menas. Durante mi experiencia, durante casi más de 18 años en Centro de Menores, hemos encontrado, hemos tenido 3 o 4 encuentros. Bueno, eso gracias al Servicio de Protección de Menores, que ha organizado un encuentro para solucionar, para ver, mejorar la situación de los chicos no acompañados, inmigrantes por supuesto, 3 o 4 encuentros. Y para mí, personalmente, es que pocos encuentros, pocos recursos, pocas ideas. Relacionado con la política, sí, así de claro. La pelota lo tiran siempre en el tejado de los centros, de las entidades, pero la política desde el gobierno no tenemos ninguna solución así firme para solucionar problemas de los chicos no acompañados. Aparte, de cara al futuro, con lo que está pasando, con mi experiencia personal, estoy poco optimista. ¿Por qué? Porque los chicos salen últimamente de los centros de menores sin ningún recurso, sin conocimiento de idioma, sin ningún recurso, sin documentación. Y si sale con documentación, sale con permiso de residencia inicial. Y justo caduca cuando termina mayoría de edad. Y sale sin dinero, sin familia, sin conocimiento de idioma y sin trabajo. ¿Qué es lo que estamos creando en la sociedad? Delincuentes, monstruos. Ese chico, si no tiene ningún duro, no tiene idioma, no tiene permiso que le permite trabajar, ¿dónde va? Tenemos ejemplos que lo que está pasando en Hortaleza, en Madrid, lo que está pasando en algunas ciudades, es que ese chico tiene derecho de vivir o solucionar un problema desde el origen. Y a destacar me compró una cosa muy importante. Ponemos el piel de este chico de 14 años, tenemos chicos de 12, de 8 incluso. Entonces ha cruzado el estrecho. Más de 600 personas este año han perdido la vida en el mar. Situación, la verdad, que a nivel humano, la verdad, duele mucho. Entonces, debemos estudiar la solución y coordinar con autoridades para solucionar eso, porque la verdad estamos en una situación muy complicada. Y aparte, de cara al futuro, están llegando menores y no estamos haciendo ningún tipo. Es que estamos haciendo lo que podemos, que la intervención inmediata, pero preparar a estos chicos para una integración es que es muy difícil, porque eso se queda, la verdad, es muy difícil. Enseguida vamos a destacar más cosas importantes. Gracias.
Yo comentas también que me gusta lo que ha hecho Segundo de contextualizar un poco cuando hablamos de recursos, porque no tenemos que olvidar dos partes importantes de las realidades de estos menores. Por un lado, las políticas migratorias que tenemos, que en cuanto a recursos, como decía Segundo, en Europa se gasta 3 veces más dinero en blindar las fronteras que en acoger a las personas refugiadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya estamos marcando cuál es la prioridad. La prioridad es de exclusión absoluta hacia las personas migrantes. No queremos que lleguen. Y si llegan, le ponemos todas las barreras posibles para que no puedan estar en las mínimas condiciones de vida, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el tema de la infancia, ¿no? De cuáles son las políticas activas de protección a la infancia y de desarrollo de la infancia en general. O sea, no sé en vuestros barrios cuántas casas de la juventud hay, pero en mi barrio, por ejemplo, no hay ningún espacio juvenil cuando hay 3 centros de participación activa para personas mayores, ¿no? O sea, ya desde el nivel más vano, como puede ser los recursos socioeducativos, de ocio y tiempo libre, ya vemos cuál es la atención que se le da a la infancia en general, ¿no? Y venimos de un sistema de protección que ya arrastraba unos déficits. Entonces, ahí se encuentran estos menores en esa doble variable que se le suman muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que es muy importante ese contexto, ¿no? Y además, como no hay recursos ni queremos que lo haya, pues utilizamos todo un argumentario que va encaminado hacia criminalizar a la población migrante y en particular en este caso de los MENA, que va muy en relación a los que os dedicáis al ámbito de la educación social o del trabajo social, que es un histórico lo de criminalizar al pobre. O sea, el pobre es el que tiene la culpa de ser pobre. O sea, está ahí en esa línea, ¿no? Entonces, ahí existe todo ese argumentario de criminalizar a los menores y por eso tiene tanta repercusión una noticia como la de Santa Coloma de Gramenet, que decía, Segundo, y eso tiene unas consecuencias. Y las consecuencias, por ejemplo, nosotros las hemos vivido de cerca. Nuestros compañeros de Jaén Acoge están sufriendo muy de cerca un caso, que no sé si os habéis enterado, de que a la semana de que ocurriera esto, hubo un robo de alguien que robó a un hombre mayor en Jaén. Bueno, pues hubo una convocatoria por redes sociales para ir a linchar a 3 chavales marroquíes que vivían en una casa, que estaban ocupando una casa, que eran 3 chavales tutelados, que no tenían ningún recurso y estaban los 3 viviendo allí. Pues bueno, fueron a lincharlos, 2 se pudieron escapar, pero a uno le pegaron tal paliza que se quedó inconsciente y le tuvieron que amputar en el hospital un dedo porque se lo intentaron cortar con un cuchillo. Y además de ese caso, que han estado nuestros compañeros acompañándolo, ni siquiera ha sido considerado delito de odio. O sea, se ha descartado, a los 2 días estaban los agresores en la calle, ¿no? Entonces, ahí está el marco que tenemos, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿hacia qué van los delitos de odio? ¿Cuándo se aplican los delitos de odio? Cuando hay una ofensa a la corona, cuando hay una ofensa al Estado, ¿no? Pero cuando hay casos como estos, no existen los delitos de odio, ¿no? Entonces, la cuestión es que tenemos que tener en cuenta cuál es el caldo de cultivo que tenemos, ¿no? O, por ejemplo, en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto que se llama Estos Rumores, de desmontaje de rumores que afectan a la población inmigrante, y ahora en Granada, por ejemplo, acabamos de sacar el desmontaje de un rumor de la vinculación que se hace de los menores migrantes con la delincuencia, ¿no? Y hemos demostrado con datos oficiales cómo en los últimos años, a la vez que ha aumentado el número de menores que han llegado, ha ido disminuyendo la delincuencia, ¿no? Y aquí la compañera puede decir cuál es el perfil habitual de los menores que tienen medidas, que no es precisamente el de un MENA, ¿no? Yo, desde luego, además, lo hablábamos preparando en concreto trabajo con violencia filoparental y es verdad que nosotros no tenemos chavales que sean extranjeros. Yo personalmente, ¿con qué lo relaciono? Quizá un poco porque son una cultura que todavía existe un nivel de respeto por el adulto, por el mayor que es la nuestra, o porque por configuración de las familias pues no son situaciones que salgan a la luz, porque ya en la gente, en los españoles, cuesta que salgan esas situaciones porque son muy difíciles y son muy duras, pues en otras familias que
no tienen el mismo acceso a lo mejor a los recursos sociales ni nada, pues es más complicado, pero sí que es verdad que la realidad de los centros de medida judicial no es que la mayoría son extranjeros. Como hablábamos de recursos, obviamente yo me refería a recursos a lo grande, no solo económicos, y salía el tema de la legislación, ¿no? Pues otra de las cosas que queríamos tratar es qué visión tenéis vosotros acerca de a qué nivel habría que legislar el tema de la llegada de menores, ¿no? Si tendríamos que darnos a nivel estatal o tendría que ser algo más a nivel Unión Europea, porque la realidad es que por aquí, pues lo hemos dicho, nos llegan por nuestras fronteras, pero luego se produce un éxodo a otros países de la Unión Europea. Aparte de la Unión Europea, en los países de origen, obviamente, porque yo estoy con vosotros en que nadie quiere subirse a una patera y jugarse la vida. Si lo hace porque, obviamente, la situación que vive no es la adecuada. Por una parte esto, ¿no? ¿Qué opinión tenéis acerca de que se deberían hacer políticas más globales y a más grandes estatus? Y en cuanto a qué herramientas le damos a los menores para que luego se enfrenten una vez cumplen la mayoría de edad, que yo la verdad es que desconozco los menores que están en centros de acogida de los MENA, si tienen acceso a la educación, a los coles y a los institutos. Si nos preocupamos por conocer si traen algunos aprendizajes anteriores, ¿no? Que hayan trabajado pues, en el negocio familiar, en la agricultura, en la mecánica, ¿no? Planteaba la compañera. Nos preocupamos por saber qué traen ya de aprendizaje para poder también usar eso en su beneficio, o damos por hecho que no sirven para nada, que no saben hacer nada y como les cuesta comunicarse porque no conocen el idioma, pues tienen un hándicap más a la hora de poder enfrentar a buscar un trabajo cuando sean mayores o incluso seguir formándose a más nivel. Bueno, hablamos primero, la primera pregunta, hablamos de, aquí podemos dividir dos cosas. Yo me gustaría dividir por dos partes. Los chicos que proceden desde Marruecos, desde Marruecos y Algeria, los motivos y también lo que proceden desde África. Estamos hablando de Senegal, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Burkina Faso. Bueno, estoy hablando desde la experiencia que tenemos en el centro del Saltador, que es casi similar, como dijeron mis compañeros, en Andalucía. Pues hay diferencia, para mí hay diferencia entre esos países de África que huyen de la guerra, de la sequía, que vienen de la guerra civil, del maltrato, de agresiones y todo, y cruzan casi 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros para pasar por el Sahara de Algeria y para llegar al estrecho, al objetivo de cruzar para llegar a Almería. Aquí en Andalucía en Almería suelen llegar a la isla de Alborán o llegan a Motril. Entonces, eso es primera parte, los chicos africanos. Y los chicos del norte de África, los algerinos y los marroquíes, hay mafias organizadas, entrenador en Tánger, en Melilla, que eso es fácil, porque solamente llegan al norte y cruzan, pagan el viaje que suele rodear más o menos 1.000 euros y llegan a la frontera. Es cierto, segundo que es cierto que cuando llegan a centros de acogida, el primero que hacemos dividimos por dos. Los chicos menores de 16 años tienen la obligación de escolarización. Entonces metemos directamente, no tardamos en eso, metemos directamente los chicos que tienen menos de 16 años directamente al colegio. Los chicos mayores de 16 años estudiamos el nivel, depende del nivel. Si tiene un nivel, por ejemplo, estudios en el país de origen, depende si procede desde zonas del centro urbano o fuera del centro urbano, ha tenido la oportunidad de estudiar o no, lo metemos en escuela de adulto como recurso o en clase interno en el centro. Entonces, más o menos eso es lo que es. Más o menos, la escuela de adulto, el colegio y clases en el Bueno, yo
creo que sí que hay una falta muy grande de coordinación de recursos, de política, de todo a nivel nacional, de cada comunidad gestiona de una manera y a nivel europeo pues igual. Yo efectivamente creo que en ese sentido de las políticas creo que deberían de estar mucho mejor coordinadas y que fuese una cuestión de Estado y teniendo en cuenta la situación y nuestra corresponsabilidad con los lugares de origen de donde vienen las personas, ¿no? O sea, en cuanto a eso, o sea, en la época, por ejemplo, de la crisis de los cayugos que se llamó en torno al año 2006, que también hubo un repunte importante de personas que llegaban hacia Canarias, ahí, por ejemplo, tiene un efecto directo lo que estábamos haciendo nosotros, porque quienes están pescando en las aguas senegalesas somos los españoles y los portugueses, porque es la Unión Europea quien dictamina dónde se pesca. O sea, eso lo escuchamos cada año, se ha renovado el acuerdo de la Unión Europea para que España y Portugal pesquen en tal. Y ahí, por ejemplo, fueron muchos pescadores que se encontraron sin recursos los propios que vendían los cayucos para las mafias que estaban trabajando con las personas que querían emigrar, ¿no? Entonces, tenemos toda una corresponsabilidad. Yo, en Marruecos, por ejemplo, en Tánger, he trabajado con niños que sus madres trabajaban en fábricas que son subcontratas de Amancio Ortega, de Inditex, y que cobran 300 euros por trabajar 12 horas diarias, ¿no? 300 euros al mes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad desde este lado de Europa, ¿no? Y también es interesante conocer cómo la realidad que nos llega aquí es de unos lugares concretos, de los países que ha comentado el compañero, pero la situación de la infancia migrante a nivel mundial es cada vez más preocupante, ¿no? O sea, también se ha visto por la tele recientemente toda la realidad de los menores centroamericanos al llegar a México y al intentar llegar a Estados Unidos, ¿no? O en otros países de Europa, como los menores que llegan vienen desde otros países como Afganistán, Irak, Eritrea, Yemen. Es decir, que hay una situación mundial que nos está alarmando de qué es lo que estamos haciendo desde el norte de Europa, o sea, el norte mundial hacia el sur mundial, ¿no? Que tenemos ahí una responsabilidad que no podemos negar la mayor y simplemente brindar las fronteras, ¿no? Porque la gente necesita migrar y lo va a seguir haciendo, o sea, que eso es evidente. Y en cuanto a lo que planteabas, que me pareció interesante, de si se tiene en cuenta cuáles son los conocimientos que traen los chavales cuando vienen aquí. Yo creo que hay muchas ocasiones, o sea, depende muchísimo del educador, la educadora de turno que le toque, si tiene esa sensibilidad de saber ver más allá que el número de niños que tiene, ¿no? Porque yo creo que la realidad que hay ahora mismo en los centros es de tal desbordamiento que se queda muchas veces en intentar sostener lo más básico de la alimentación, la ropa, unas normas básicas, y pocas veces se llega a poder indagar en qué puede aportar, ¿no? Y eso, de hecho, es una cuestión muy importante que sería de avanzar. Muchos chavales vienen ya con unos aprendizajes concretos en una área u otras que se pueden aprovechar mucho de ellos, ¿no? Me permiten añadir una cosa muy importante relacionada con, con los chicos melas que proceden desde Algeria y Marruecos. Siempre tengo esta pregunta, ¿es igual un chico que tiene 14 o 12 o un menor que viene, que cruza 3.000 kilómetros para llegar a la costa o para conseguir su sueño europeo, que un chico de Marruecos y Algeria, sabiendo que Marruecos, los recursos que tiene Marruecos, 2.000 kilómetros de playa, la pesca, el fosfato, el turismo? Marruecos ha llegado este año a 13 millones de turistas en zonas importantes como Marrakech, como Agadir, como Fez, como todo. El recurso del fosfato, el recurso de la agricultura, un montón de recursos. Y lo que me dijo mi compañero es que ese chico que juega con su futuro, con su vida, cruzando el estrecho, ¿es justo? Entonces debemos pensar y debemos buscar una situación de salvar vidas, sobre todo cuando se trata de un país que tiene muchísimos recursos
como Marruecos. Marruecos ha pegado un salto muy importante a nivel económico. Entonces, mucha gente que no conocía Marruecos, y estoy hablando de la actualidad, este verano estaba ahí. Entonces, he visitado ciudades, zonas muy importantes. Hice un estudio hace 2 años en la zona del Nador, la zona del Hoceima, la zona de Manimalal, de Hribga. Entonces, la verdad que en Marruecos debemos pensar 1000 veces antes de llegar aquí, sobre todo para frenar la llegada masiva de menores. Es cierto, cuando un chico cruza el estrecho, tiene la necesidad. Es cierto que mi compañero me está diciendo que una mujer, por ejemplo, viuda o divorciada, y sabemos cómo está la cultura, que trabaja con 300 euros, que no es suficiente, entonces el niño piensa de ayudarla de cruzar el estrecho. Pero creo, desde mi punto de vista, y desde la actualidad, que podemos frenar muchísimas cosas y podemos salvar muchísimas vidas. Incluso a nivel, como me dijeron mis compañeros, a nivel político. Podemos coordinar, podemos salvar un montón de cosas. Es que para mí siempre es injusto que un chico desde Marruecos y Algeria, que tiene muchos recursos y riqueza, y uno que cruza 3000 kilómetros, casi un año, andando para llegar a la frontera. Entonces debemos pensarlo 1000 veces y tenemos soluciones, y tenemos ideas, vamos a destacar poco a poco, pero siempre me gustaría destacar una cosa que de verdad te duele, ¿sabes? Un matiz. Una cosa es la administración y otra cosa es el Estado. Es decir, hay un matiz ahí. Es decir, una cosa son los profesionales de la administración y los que… Lo digo porque yo en ningún momento me oirás decir algo, y os lo comentaba además, yo entiendo lo que está pasando en los centros de protección. Yo provengo de centros de protección, y sabemos lo que existe ahí. No, al revés. Yo creo que ahí se puede hacer un trabajo impresionante. Otra cosa es cuando lo dejas a los leones. Sí. Perdona, es que siempre destacamos eso. La palabra vicio social parece fuerte, pero cuando un niño tiene el pan del día, su padre está trabajando. A mí recibo en nuestro centro, como sabe mi compañera, y sabe Inma, que llevan muchos años, llevamos juntos, hemos recibido un niño de 14 años, su padre médico, y tiene gabinete, tiene todo recursos, tiene un chalet. Y cuando a la hora de sacar la historia de vida me quedo con la boca abierta. Sacando la historia de vida tiene la situación económica perfecta. Y porque hablé con su padre y me dijo el siguiente, me dijo, es que no la culpa mía, es la culpa de su madre. Entonces dijo, ¿me pasa con su madre? Dijo, sí. Entonces no me ha convencido. Me dijo, es que el chico quiere emigrar, es que todo el mundo está emigrando, todos los vecinos del pueblo están emigrando. Lo que he hecho es que ese chico, se notaba que un chico que tenía muy buen nivel de estudio y todo, su padre me ha firmado una autorización de regreso y ha regresado a su país de origen. ¿Por qué? Porque la situación estaba perfecta es que de 14 años, necesitaba todavía el cariño de su padre. Estamos hablando solamente de estos casos puntuales. Porque sí es cierto, hay chicos que merecen estar aquí. Todo el mundo tiene derecho de cruzar el estrecho, de buscar una vida, de buscar una calidad de vida, todos. Pero hay casos puntuales que yo prefiero que se queden cruzados para que no muera en el mar, para que no arriesgue la vida. Cuando hablo de políticas errantes, no estoy diciendo, y he insistido, no es una cuestión de políticas sociales o de atención social en esto, educativa en esto, no. Me refiero a cómo tomamos ese tema, o sea, cómo se está tomando en global ese tema atendiendo a las particularidades, porque hay un montón de particularidades. Yo disiento un poco en que nadie sabía que esto iba a pasar. Hace mucho tiempo que está pasando. El problema es que no se ha visibilizado. Es decir, ¿cuándo se ha visibilizado? Y ahora hablo en el caso catalán porque se produjo. Desde hace 5 años están llegando chicos y hasta ahora había lugares en los que podían ellos recorrerlos. Es decir, había ciertos dispositivos del propio sistema de protección que les podía dar acogida y tenían un cierto lugar y llegaban bastante en masa. El problema fue que hace 2 años y medio, 3 años, cuando se empieza a desbordar la cuestión, que tiene que ver no con que llegan más, sino que en el propio sistema de protección de Cataluña ya había crecido mucho el nombre de chicos y de chicas que estaban protegidas. Y entonces ahí no les podían dar lugar.
lo que estamos diciendo es que independientemente, y eso no quiere decir, creo yo, y si yo lo he dado a entender, te pido disculpas y os pido disculpas a todos, pero, y además, digamos, es que me toca de lleno, ¿no? Pero quiero decir, en ningún momento se va a poner aquí ahora, y que no pasaría nada si también hiciéramos un cierto ejercicio de autocrítica los profesionales de si estamos adecuando ciertas respuestas, si estamos pensando en respuestas sociales y educativas o socioeducativas a cuestiones que a veces, y insisto, es por la propia urgencia y por los propios encargos que recibimos. Si no tenemos a veces herramientas para decodificar ese encargo, también nos podemos convertir, y no pasa nada por pensarlo así y ver cómo dejar de hacerlo, pero nos podemos convertir en menos vigilantes. Hay muchos educadores en Cataluña que están trabajando y están diciendo, lo único que me falta es ponerme un uniforme. Yo quería aportar que es importante el diferenciar lo que son las críticas al sistema, a la administración No, pero es que yo creo que hay que hacer un ejercicio importante de diferenciar lo que es la crítica del sistema y de la administración a las críticas o no críticas al trabajo directo que hacen los profesionales, que creo que lo tenemos que diferenciar, porque no nos ayuda en nada cuando la gente nos parapetamos en el lugar en el que trabajamos defendiendo el cartel que tenemos detrás. Porque si nosotros no somos críticos con eso, la gente que trabajamos en esto, no vamos a cambiar nada. Entonces, yo creo que es muy importante. Los centros de emergencia que comentaba, tan criticados, yo los critico mucho. Y nosotros los criticamos mucho porque lo estamos sufriendo, porque estamos viendo como muchos menores se nos acercan a los centros, a nuestras asociaciones, porque no se les está atendiendo bien. Pero ya no solo eso, estamos viendo, perdóname, estamos viendo cómo los profesionales... Estamos viendo cómo profesionales de esos centros vienen a pedirnos ayuda. Y vienen a pedirnos ayuda porque están desbordados. Y nosotros valoramos muchísimo el trabajo que hacen allí. Pero la cuestión es ver entre todos qué se puede aportar para mejorar. La cuestión no es hacernos una pelea, porque la pelea, cuando tú dices, hablas de la administración, lo tenéis la gente que estáis dentro de esa administración. Porque nosotros vivimos la pelea cuando a un chaval no se le documenta, no se le tramita la tutela, el centro te dice que es culpa del Servicio de Protección de Menores. Y el Servicio de Protección de Menores te dice que es culpa del centro. Entonces, ahí a ver cómo se la averiguan y a ver quién tiene la culpa. Que la cuestión es el trascender de ahí y ver entre todos qué podemos aportar para ir más allá. Luego, del tema de Marruecos, por supuesto que Marruecos tiene muchísimos recursos, está avanzando a nivel económico de una manera bastante importante, pero hay que ser conscientes de cuál es el sistema de protección que hay en Marruecos, que en Marruecos hay centros en los que se mezclan menores que han cometido delitos con menores que están abandonados. O sea, el sistema de protección de la infancia de Marruecos es muy precario. Y entonces, hasta que no se mejore eso, no podemos plantear una idea real en el que Marruecos se vaya a comprometer con proteger a sus menores, porque no lo hace y a la vista está. Y además, el hecho de ese vicio social que comentáis, yo lo llamaría más como el imaginario colectivo que hay sobre la inmigración en Marruecos y en muchos países, que se plantea evidentemente como una de las salidas más viables, personales y profesionales, la inmigración. Y eso lo tenemos que contextualizar ahí, pero igual que la tenemos aquí. ¿O es que cuántos jóvenes no conocemos que están pensando continuamente, mira, yo ya me voy a ir de aquí porque es que para lo que hay aquí me voy a Inglaterra, me voy a Alemania? ¿Eso qué son? Eso son fugas de cerebro y son gente muy inteligente y que se van a buscársela. O sea, porque eso sí lo vemos normal y lo otro no. Entonces, ahí yo creo que es donde hay que contextualizar, porque al final muchas veces, en vez de estar mirando para arriba, estamos culpando más al pobre y estamos criminalizando a la familia de si lo deja o no lo deja, que llegue. Y al final eso nos repercute en un mensaje que le estamos dando muchas veces a los menores en no saber llegar y entender realmente cuál es la realidad familiar que tiene, porque eso es otro de las deficiencias, el entender la realidad familiar que tienen los menores y hacer un trabajo real con las familias a nivel transnacional es casi inexistente. Yo conozco muy pocos casos, que es un poco lo que hacía la asociación con la que trabajaba en Tánger, con la asociación Alzheimer, porque al final es lo que tú dices, que al final la gente que esté trabajando os ve en una agencia que está gestionando documentación, no os da lugar a poder realmente conocer la situación familiar y ver cómo reestructuras en la situación actual que tiene ese menor, cómo reestructura la relación familiar que tiene. Pero, claro, por eso faltan recursos. No es una cuestión de si se trabaja mejor o peor en los centros. La cuestión es que faltan recursos.
Yo creo que no lo es, ¿eh? Hay muchas experiencias de centros en los que se hacen, pero que se podría. La cuestión es en qué ponemos el foco, es decir, de recursos. Llevamos unos años en plena crisis en la que todos los años se aumenta el presupuesto de defensa, del Ministerio de Defensa. ¿Por qué aumenta ese presupuesto en esa área? Es que estamos en una necesidad ahora actual en la que se necesite aumentar el presupuesto por esa vía. Sin embargo, llevamos recortes continuados en servicios sociales, en educación, en sanidad. Que, por supuesto, cuando hablo de administración me refiero a administración arriba, ¿vale? No a los que trabajamos en la atención directa. Pero sí que es cierto que con la situación actual, desde el colegio, estamos viendo, porque analizamos qué profesionales, por ejemplo, se contratan para la atención en estos centros, y hay muchos centros donde no se están contratando al personal con una garantía de que sean profesionales para atender a los menores. No será vuestro caso y yo me alegro. Ni siquiera con la categoría de educador. No, bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto, pero bueno, Lourdes va a intervenir y nos comentaba en la comida que había un pueblo incluso que pedía currículum, ¿no? Para darle trabajo a la gente del pueblo, independientemente de qué has hecho en tu vida, ¿no? Entonces parece que cualquiera vale, porque no, pues como son menores y encima son de por ahí, pues oye, pues cualquiera puede trabajar con ellos y si solo hay que coman, que se vistan y... Del tema de cómo se baja el listón que estaba comentando Lourdes, o sea, yo sé de un caso, de un centro, en una casa, que es un centro de emergencia de los nuevos que se han abierto, que para esa misma casa solicitó otra entidad hace relativamente poco tiempo el abrir un residencial básico, y la Junta de Andalucía se lo denegó porque no reunía las condiciones, y al tiempo se abre allí uno de emergencia. Entonces, es un ejemplo claro de que se baja el listón en la atención, ¿no? De lo que comenta de las familias, existe una figura que es las familias colaboradoras, ya no de acogida, sino las familias colaboradoras para que estén pendientes de un niño en concreto, de que se lo lleven los fines de semana, de que luego además tengan una persona de referencia, una familia de referencia, que puede ser muy útil sobre todo a la hora de que cumpla la mayoría de edad, que se ven muchas veces solos. Pues esas figuras están muy poco desarrolladas en Andalucía y podrían ser un apoyo a los centros increíble. Los puntos que hemos destacado, la verdad que es sin duda, la verdad que yo parte del sector educativo en los centros de menores, de acogida inmediata al Prangel, estoy muy orgulloso de tanto yo en El Saltador como mis compañeros. La verdad que la labor que ha destacado mi compañera y mi compañero es que es cierto, porque estamos haciendo el máximo, la verdad, con profesionalidad, y dedicamos muchísimo tiempo para intentar absorber todo lo que es eso. Pero es cierto lo que me dijo el señor, que normalmente la pregunta es, ¿estamos preparados como profesionales para preparar esta cantidad de inmigrantes, menores inmigrantes, para el futuro, para mañana, para integrarse a la sociedad española? Tenemos herramientas y tenemos recursos para preparar, estamos hablando de miles. Esa es la cuestión que tengo, eso es el miedo que tengo también. Entonces, tenemos una política firme, una política adecuada para enfrentar esta situación. Es que eso es lo que estoy buscando, que como igual que... Mira, aquí tenemos que dividir tres tipos de chicos. Los chicos, por ejemplo, según nuestra experiencia, como saben los compañeros, los chicos algerinos, eso es casi el 90%, si no quiero exagerar. El 90% de los chicos algerinos consiguen el permiso de residencia o antes de conseguir el permiso de residencia inicial. ¿Qué significa inicial? Que no le permiten ni trabajar ni nada. Coge el autobús a París, a Francia, ¿es cierto? A Francia. Los chicos marroquíes, depende de dos casos. Los chicos que proceden de Tánger, de eso es lo que están buscando Madrid, Barcelona. Los demás, sí, de la zona de Jurib, Gabni Mellal, donde tienen sus redes. Están aquí trabajando en el campo, han conseguido una vida digna. Y tienen incluso familia. Están yendo a los centros para visitarnos con sus hijos, están totalmente integrados. Entonces, en Marruecos dividimos dos zonas. Chicos de centros de ciudades grandes, Tánger, Casablanca, eso directamente Madrid y Barcelona. Y sabemos todo lo que está pasando en Madrid y Barcelona. Y el triángulo de Bani Mellal, el centro de Marruecos, otra cosa.
Ahora hablamos de los chicos africanos, casi la mayoría de ellos están trabajando en agricultura, ganadería, en la zona del Contador, de Lobrín, de Serón, de eso. Entonces estamos hablando de... Pero es cierto, para aquí es que voy a trabajar con el sector educativo, está trabajando con menores de MENA, preparando a los chicos. Cuando cumplen mayoría de edad, es que se van a Francia. Aparte de eso, lo que me da más miedo, consigue el permiso de residencia, como saben mis compañeros, consigue el permiso de residencial que tiene caducidad justo cuando cumple mayoría de edad. Y luego, para conseguir o renovar el permiso de residencia y trabajo o permiso de residencia de segundo año, debe tener el informe de integración social y refuerzo, que era la única herramienta. Ahora no sirve para nada, necesita recursos económicos. Entonces, ¿qué futuro tendrá un chico cuando cumple mayoría de edad y no tiene ni dinero ni nada? Entonces, gastamos muchísimo dinero para chicos de 18 años menores y luego, cuando cumple 18 años después de 24 horas, la diferencia es 24 horas. Así de menor, mañana mayor, pero no tiene ningún recurso, a la calle. Y tenemos muchísimos, que como saben, tenemos muchos casos que entre día y otro no tienen nada. Tiene el permiso de residencia inicial, no sirve para nada. Le necesita trabajo o medios económicos. Los medios económicos, que 532 euros al mes, multiplicando por 12, necesita tener en su cuenta 7.000 euros. Un chico que recién llega a salir del centro, ¿dónde va a sacar 7.000 euros? Eso es un problema grave. Entonces, la coordinación de la autoridad, del ministro y también de extranjería, es que no solamente de la entidad, Servicio de Protección de Menores, extranjería, porque lo que automáticamente los chicos que salen últimamente a la calle, porque no hay otros pisos. Las plazas en Andalucía, según el último reunión que hemos tenido con el Servicio de Protección de Menores, 150 plazas. Y los chicos que están en menos, casi 6.000. No es suficiente. Entonces estamos hablando de lo que se trata de eso. Tenemos que buscar soluciones para estos chicos, si no, dentro de 10 años vamos a tener un problema muy grave. Gracias. Yo es que lo que acabas de decir es que me parece fundamental, me parece muy importante de no enrocarnos en el tema de aquí, en foros de este tipo, hablar de la falta de medios, porque existen otros cauces, y además, por suerte, tenemos una democracia en la que existen otros cauces para hacer llegar nuestras demandas. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante ser conscientes y hacernos conscientes de la responsabilidad ciudadana y como profesionales del sector social que tenemos de hacer esas demandas en los espacios adecuados, en un colegio de educadores sociales, hacia la administración, hacia arriba. Hay multitud de formas en las que hacer esas demandas y no se hacen. Andalucía Acoge, durante todo este año, lleva reuniéndose con todos los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz, con el Defensor del Pueblo, con los responsables de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía. Y es que, aparte de Andalucía Acoge, apenas gente se ha reunido. Los grupos parlamentarios, por ejemplo, nos lo decían, que solo se habían reunido con ellos el CSIC para reclamar la mejora de los profesionales. Pero de lo que es la atención misma de los menores, de las problemáticas que está viendo, no lo está viendo. Y luego quería remarcar otra vez el hecho de la asociación de la que vengo, de la Federación Andalucía Acoge. Nosotros somos una entidad que no gestionamos centros de menores. Nosotros tenemos recursos generales de atención jurídica, atención sociolaboral, atención unos recursos muy genéricos, a que vienen todo tipo de perfiles. Y lo que nosotros recibimos son esas fallas del sistema, de que cuando no se le atiende bien a las personas, vienen a nosotros. Por eso nosotros detectamos esas cuestiones. Y no es una cuestión de que se trabaje mal o bien en los centros, sino de que existen esas deficiencias. Así que muchas de las veces quienes nos piden ayuda son los propios profesionales que trabajan dentro de los centros de protección. O sea, que no es una cuestión de criticar el trabajo mismo de los profesionales, sino de el sistema como está montado para que no se pueda hacer un trabajo digno, ¿no? Que yo creo que has dicho y que es muy interesante ver cómo le podemos dar también una vuelta a esa cuestión, porque en definitiva al final es con lo que uno puede trabajar. Porque lo digo porque todo está empujando a sálvese quien pueda, ¿no? El que lo haga bien, pues bien, y el que lo haga mal, pues parece que también es culpable. Y a veces es la falta de
Por un lado lo habéis señalado, por ejemplo, hay faltas de formación en ese sentido, por supuesto, pero, por ejemplo, hay una falta de intercambio interesante sobre qué cosas que se están haciendo funcionan o a lo mejor una las probó en un momento dado, ¿eh? O sea, tampoco es que uno tenga el saber, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que con chicos adolescentes, y me es igual de dónde vengan, y creo que eso también debería que empezar muy bien, tienen una particularidad importante, por supuesto, pero con cualquier chico de 14 o 15 años, hay algo que tiene que ver con su propia circulación social, que lo que podríamos empezar a establecer es qué prioridades en un centro de estas características. Lo digo porque a veces sí que se ponen prioridades que a lo mejor igual a eso no se llega. Y ahí es donde se crea un cierto estrés de inmediatez o de urgencia por el tiempo en el que están. Yo creo que sí es importante, por ejemplo, lo del tema de la lengua, ¿cómo se solventa eso? Hay otros lugares que no necesariamente tienen que ser los centros, ¿no? Lo digo, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, ¿eh? Lo estoy diciendo como tantear esa cuestión. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para poder circular, de la manera que sea y como sea. Antes Ángel comentaba, la cuestión laboral o la cuestión... Muchos chicos ya vienen con una, digamos, con una trayectoria ya formativa. ¿Cómo enganchar esa propia trayectoria formativa, ¿no?, con lo que ya en algún punto uno pueda ofrecer? ¿De qué manera? A veces se puede ofrecer dentro de una institución, pero a veces también se puede fuera. Y ahí es donde a mí es lo que a veces falta, me da esa sensación, es los propios profesionales que están trabajando en este tipo de instituciones, ¿cómo vehicularse? O sea, ¿cómo ponerse en contacto con eso? Es decir, ¿por qué? Porque uno que está trabajando aquí, está trabajando bien y que tenéis buenas experiencias en esto y en esto, y a lo mejor en otra hay una dificultad importante por lo que sea, hostia, igual aquel de allí resulta que eso lo tiene solventado de otra manera. Unos decían por Skype, ¿no?, o por el ordenador, por no sé qué. El otro, en la cuestión rural, ¿no?, o en la cuestión de la vinculación directamente en un entorno, el que sea, o los entornos urbanos, o una cuestión de acceso a las lenguas de otra manera, o cómo gestionarse ellos mismos la cuestión, por ejemplo, del papeleo. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay prioridad para eso o no? Porque algunos tendrán un acceso mayor a la lengua y otros menos. Y hay que ver eso, cómo lo intercambiamos, porque si no sí que me da la sensación que es sálvese quien pueda. El que lo hace bien está muy contento de hacerlo bien, y enhorabuena, pero ¿y qué pasa con los profesionales que tienen muchas dificultades, están teniendo muchas dificultades? Por todas estas cuestiones que comentabais, pero también porque se sienten muy solos en la universidad, y ahora me he hecho la piedra, lo digo porque parece que yo esté echando las piedras fuera. Yo lo siento, pero yo he empezado diciendo precisamente que me he hecho la piedra encima. Pero en la universidad aquí tenemos una responsabilidad, pero grande, porque llegamos tarde a todo llegamos tarde. El otro día me proponían, oye, ¿y por qué no montamos una asignatura de menas y tal? Bueno, no se trata de montar una asignatura de menas, no, porque mañana será de menas, el otro de penas, el otro de senas, el otro de... Lo digo porque esto cambia, ¿no? Y montas una... Esto cambia, no se trata de eso, se trata de cómo la universidad, que tiene una responsabilidad social, digamos, de retorno hacia la sociedad, cómo, por ejemplo, se están poniendo en marcha cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, ¿por qué no?, poner en contacto a esos profesionales. Poder hacer esa cuestión de unas ciertas buenas prácticas, digamos. Bueno, muy bien. Oye, pues, vente a la universidad y me explicas a los estudiantes esto que estoy haciendo. Por ejemplo. Claro. Pues esa cuestión, ¿cómo rebotarla ahí directamente? Y ahí, por ejemplo, la responsabilidad. Y yo hago un ejercicio de autocrítica en eso. Y como profesional, digamos, vinculado a la educación social, también me hago una autocrítica importante. Y es que hay algo que tiene que ver con asumir que hay cosas que a veces llegan que no sabemos cómo tomarlas a cargo. No lo sabemos todo no lo sabemos. Y hay cosas que hay que construirlas, y hay que construirlas en el momento. Y yo creo que la manera de construirlas, aunque el empuje sea para lo individual, habría que construirlo desde lo colectivo. Y ahí es donde tenemos un problema. Es donde pueden entrar las asociaciones profesionales, los colegios profesionales, lugares para universitarios, si quieres, de intercambio precisamente de esas experiencias, porque hay cosas que se están haciendo bien. Por supuesto, faltaría más. Es que si no sería un desastre. Ahora, que haya chicos que se vayan, pues algunos se irán por lo que sea y otros también se van porque allí no los atienden bien. Y también hay que soportarlo y no pasa nada, porque hay sitios que no funcionan bien. Otros sí, muy bien. Pero otros no funcionan bien. No pasa nada.
hay que ver cómo hacerlo, cómo nos dotamos, como muy bien decías Fuensanta, de algunos instrumentos, algunos códigos para tratar eso que es muy particular y que nos ha venido ahora encima. Yo quería comentar un poco porque, como sé las preguntas que iba a haber, hay algunas cosas que creo que son importantes de sacar, lo que tiene que ver con a nivel de la universidad, que ya he dicho algo segundo, de la labor de los educadores sociales, ¿no? Yo quería destacar que a mí siempre me ha llamado la atención el poco cuidado que desde la universidad se ha dado a la diversidad cultural, a preparar a los profesionales en competencias interculturales y en entender las migraciones. Echa un vistazo rápido a los grados de educación social de las universidades de por aquí del sur y las pocas asignaturas que hacen referencia a algo que tiene que ver con educación intercultural hacen referencia casi exclusivamente al contexto de la educación formal y son asignaturas optativas. O sea, son un ejemplo del poco cuidado que se le presta desde la universidad a este ámbito, ¿no? Porque a mí me parece fundamental que si trabajas en un centro de menores tienes que tener unas mínimas competencias interculturales básicas y muchas veces yo he encontrado a gente que no tiene ni idea de la cultura de origen de los chavales, pero ya no me refiero a la cultura marroquí, que evidentemente se deberían de saber ciertas cosas o de otros países, sino de la cultura gitana. Hay muchos educadores que no saben ni de dónde vienen los gitanos como pueblo originario, ¿no? Es decir, hay unos déficits en ese sentido muy importantes. Y luego, por otro lado, quería comentar como educador social que una espina que yo tengo como educador social, como en la profesión, colegiado y demás, es que la mayoría de las veces que veo públicamente denuncias desde la profesión son para denunciar la situación propia, de reivindicar las mejoras laborales que vemos necesarias. Pero yo creo que antes de salir a reivindicar la situación laboral que tenemos, creo que hay que salir a denunciar las vulneraciones de derechos que vemos de las personas con las que trabajamos, sean menores, sean mayores, sean españoles, extranjeros, sean los que sean. Y existe poco movimiento social y ciudadano desde las personas que estamos en nuestras profesiones. Y eso es una espina que yo tengo, porque yo entiendo, y desde el primer momento que estudié una carrera como educación social, que lleva inherente el compromiso social y el activismo social. O sea, porque considero que una persona que trabaje en el ámbito social, que luego no quiera una transformación de la realidad que está viendo, entonces ¿para qué estamos? ¿Para perpetuar el sistema, el status quo de lo que vemos? Entonces y además lo decía antes con lo que ha dicho la compañera, que existen muchas maneras de elevar la incidencia, que eso es otra. La gente dice, no, es que mi entidad, es que la entidad que trabajo, pues una entidad que la denuncia no la lleva. Sí, sabemos que hay entidades, perfectamente sabemos cuáles son, que no van a denunciar jamás, pero tú como profesional te puedes buscar la vía para denunciar. O sea, hay muchas vías, ¿no? Y de los centros de protección hay mucha gente que tiene miedo de hacer público los déficits que ven, pero existen otras vías, existen muchas formas de poder elevar esas denuncias, elevar esas cuestiones sin tener ni siquiera tú que posicionarte públicamente, ¿no? Entonces, ahí es la espina que más veo a nivel de educadores sociales. Por último, quiero, con respecto a lo que me dijo mi compañero en el sector educativo, al trabajador social que ha destacado, puntos importantes, sobre todo soluciones, lo que estamos buscando. La verdad que le da el tiempo corto para destacar el punto más importante, soluciones para nosotros. Yo creo personalmente, pregunto a ustedes, ¿estamos esperando que el gobierno busca soluciones para esta situación? Yo, primero, ante todo, agradezco al colegio de eso que ha ofrecido este encuentro para intercambio de ideas para buscar soluciones, porque la solución va a salir de aquí, entre los profesionales que saben de cerca la situación, la necesidad de cada caso, yo creo. Y luego transmitimos lo que podemos transmitir y a veces solucionamos problemas. Porque es cierto, la llegada masiva de pateras siempre ha llegado para allá, siempre, como me dijo mi compañero, o inmigrantes, tanto en Francia, Alemania y todo, pero eso es nuevo, es real, que está llegando muchísimas pateras.
la guerra de Libia, el llamamiento de Marruecos del rey de Marruecos por el deseo militar, un montón de cosas, un montón de motivos. Pero enfocamos por las soluciones. Yo creo que voy a empezar donde ha terminado mi compañero. Buscamos personal, tenemos que buscar personal adecuado para estos puestos tan sensibles para integrar o para ayudar a estos chicos para integrar a la sociedad. La universidad puede jugar un rol muy importante en este sentido. Segundo, la programa Labora no es suficiente. Desde mucho tiempo estamos trabajando con, como saben mis compañeros, con el sistema de programa Labora, orientación laboral, pero queda corto. Ahora la llegada masiva no es suficiente. Entonces, viene, por ejemplo, programa Labora personal para orientar 2, 3 chicos. Es que estamos hablando de la cantidad. Ahora, nuestro problema no es la cantidad. Entonces, programa Labora también puede jugar. Tercero, debemos pensar bien que nuestro trabajo no termina cuando termina el chico de 18 años. Hay muchísima dificultad. Debemos abrir más centros entre 18 y 21 años. ¿Por qué? Porque llega un menor con 17, con 18 años casi. Entonces, pasa 3 meses en el centro y luego sale del centro. Y todavía no tiene herramientas para integrar a la sociedad. Es que es todo relacionado con la subvención, todo, pero es una solución también. Centros entre 18 y 21 años de extitulados o cualquier cosa. Eso me parece más o menos las ideas de eso. Y luego, lo que más importante, encuentros de este tipo, donde enriquecemos un poco las ideas y buscamos ideas cada día, porque el tema de inmigración es que cada día hay novedad, cada día hay novedad. Y muchas gracias. Bueno, así como conclusiones finales, bueno, yo creo que es evidente, lo hemos mencionado todos, que es necesario y urgente un aumento de recursos, pero no así como de aumentar por aumentar, sino con una lógica y que realmente proteja a la infancia y que sea el fin principal en los derechos de la infancia, y ahí es importante recuperar los centros pequeños que tienen un sentido familiar, recuperar ese tipo de centros que estaban insertos en las comunidades, en los barrios, en las ciudades o en los pueblos, pero que realmente no supongan un macrocentro de 100 plazas en un pueblo de 400, o sea, es que eso es inviable. Lo que dice el compañero, evidente, el programa de media intensidad, el programa Labora, es urgente también que se amplíe, porque es que se queda totalmente insuficiente, y los recursos para jóvenes tutelados también. Luego, aparte, como recursos propios, creemos desde Andalucía Acoge que es necesario ya abrir centros específicos para menores víctimas de trata, porque a día de hoy se siguen desapareciendo menores víctimas de trata de nuestros centros de protección. Y es una realidad que no nos pueden decir que es nueva, porque yo he trabajado en centros en 2008 que ya pasaba. O sea, ya mínimo llevamos 10 años con menores que están desapareciendo de los centros de protección. Y luego innovar en ciertas cuestiones que no debería ser tan difícil. Lo que estáis diciendo de la descoordinación, o sea, no puedo entender por qué se descoordina el servicio de protección de menores con educación que dependen de la misma administración. O sea, no debería ser tan difícil que hubiese protocolos efectivos que mejoren esa coordinación. Y ahí innovar en algunas cuestiones. Con las clases de español, yo lo comentaba antes, no debería ser tan difícil que estén inmersas dentro del propio sistema educativo y que sean realmente profesionales, profesores de español capacitados para dar las clases de español, que no dependan de voluntarios en ONG. O sea, y así varias cosas que no debería de costar tanto implementarlo. Lo de las familias colaboradoras que comentábamos antes. No debe ser tampoco difícil el implementar los programas para hacer ese llamamiento a la ciudadanía que se comprometa con esta realidad. Bueno, dar cuenta de que el tema es muy controvertido, que es un tema que incluye muchas paradojas y las paradojas no tienen solución, y que creo que enfocar esto como que hay alguien que tiene la solución, creo particularmente, humildemente, que es un error. No hay una sola única solución. Hay que ver qué respuestas particulares podemos dar a estos chicos en situaciones muy concretas. Por una cosa que se ha dicho hace poco, y es que el encargo que recibimos es un encargo excesivo para cuando estamos con ellos. Cuando es 1 año y medio es mucho tiempo, creo yo.
O sea, en mucho tiempo me refiero que la mayoría no están ese tiempo en las instituciones y que, por lo tanto, hay que priorizar algo del trabajo y creo que sí que hay que priorizar cuestiones que realmente vinculen a estos chicos con algo de su propia historia y con algo también de la historia que van a empezar. Por lo tanto, necesitamos profesionales que estén comprometidos con el futuro de estos chicos. Me es igual si luego pinta, es abogado, tiene una FP media o le cuesta leer. No lo sé, porque el futuro no lo sé ver. Pero creo que apostar por el futuro es una forma de decirle que él está en el mundo igual que yo. Y que, por supuesto, para mí sigue faltando un trabajo de visibilización de esto. Y visibilización quiere decir denunciar esas cuestiones, pero además ver aquellas cosas que parece que sí que están funcionando, ver también cómo se hacen circular. Creo que también como profesionales tenemos responsabilidad para hacerlo. Digamos, no solamente como contraparte, sino también diciendo cuáles son aquellas cosas que sí están funcionando en determinados entornos o con determinados chicos para que otros también puedan saber que ahí pueden orientar algo de su trabajo. Y para acabar, para mí no es un problema de menas o de chicos extranjeros, para mí es un problema de cómo en este país se está entendiendo la protección a la infancia. Creo que un país que no protege a su infancia es un país que está abocado a la desgracia y yo sigo pensando, y ya sé que a lo mejor es un poco, os lo decía antes, políticamente incorrecto, pero además ahora me voy a atrever a utilizar alguna categoría hasta marxista, que eso está súper mal visto ahora, ¿no? Pero no nos olvidemos que estamos hablando de niños y de niñas, que según la Declaración de Derechos de la Infancia, hasta que no cumplen 18 años, son niños y niñas, no son otra cosa, niños y niñas, nos guste o no nos guste, adolescentes, pero niños y niñas, que los niños y las niñas en la lógica neoliberal y en el sistema capitalista actual son precisamente poco rentables, y que esa rentabilidad se está leyendo en otros términos. Y eso que hasta ahora veníamos, lo digo porque no me estoy inventando nada, es decir, esto que veníamos trabajando como sociedad, digamos, occidental y que nos llamábamos avanzada, que tenía que ver con pensar que eso que invertíamos en la infancia en términos económicos era una inversión de futuro colectiva, es decir, yo invierto en la educación, en el cuidado de la infancia, porque realmente eso supone un avance en lo colectivo y por lo tanto en la sociedad, eso ha estallado. Y ahora la infancia no es rentable. Estos chicos que vienen no son rentables, económicamente hablando y por lo tanto políticamente hablando. Y eso tiene que ver en cómo entendemos el sistema de protección. Para mí, atender a estos chicos no es colocarlos en el mercado laboral a cualquier precio. Y eso lo siento, pero en Cataluña no hablo de ningún centro de Almería ni de Andalucía. En Cataluña se está ocurriendo. Se está utilizando mano de obra barata con esos chicos que vienen, digamos, y llegan allí en situación irregular, como se dice, anómala o como se quiera llamar. Eso está empezando a crecer. Eso antes como sociedad no lo aceptábamos, ahora parece que está un poco invisible. Y insisto, son paradojas, no hay solución, es muy difícil y me encanta que sea controvertido. Nada. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. A mí sí que me gustaría apuntar a nivel personal que me parece que la situación de los menores extranjeros no acompaña a una situación que nos debe hacer, no solo como profesionales, sino como personas y ciudadanos, reflexionar acerca de cómo atendemos a las personas que vienen de fuera. Es una crisis humanitaria que creo que no, tendrá comparación, pero muere mucha gente, mueren muchos niños, muchas niñas, son personas pues como nosotros y es importante que creemos estos espacios donde podamos buscar cómo mejorar nuestra práctica profesional, pero también cómo mejorar nuestra práctica como ciudadanos. Y simplemente muchas gracias por haber venido, gracias a los ponentes, gracias a la UOC por contar con nosotros y que ojalá podamos continuar haciendo, efectivamente, porque además nos ha faltado tratar tema universidad. Efectivamente. O sea que... que realmente estén aportando prácticas diferentes. Me parece interesante que eso se pueda conocer.
Pues nada, que pues en nombre de la UOC y del Colegio Profesional, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.